Gloria a Dios en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios por un excelente y bendecido día de parte de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el libro San Marcos y versículo 14 y 50, que dice así. Gloria a Dios. La palabra de Dios siempre leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Así es, mis santos hermanos. Si bien es cierto, cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, todos los discípulos lo dejaron y huyeron, se fueron, desaparecieron, mis santos hermanos. Recordemos que aún no era el tiempo de la gracia, aún no era en el nuevo pacto, estábamos en el viejo pacto, porque aún Cristo no había muerto, mis santos hermanos. Y quiero aclarar, quiero llevar bien esta enseñanza para poder dar a comprender que cuando Cristo muere y resucita, ahí viene el nuevo pacto, mis santos hermanos. Porque cuando Cristo fue arrestado, si bien es cierto, Pedro en ciertas ocasiones lo negó, en cierta ocasión sacó una espada y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, era porque Pedro aún estaba en la carne, aún no había recibido la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vamos a ver en esta mañana, mis santos hermanos, para compartir y tener una idea clara de lo que estamos hablando en este día. Nunca debemos de compararse el fracaso de Pedro y los otros discípulos cuando Jesús fue arrestado con el fracaso moral y espiritual de pastores y obispos después de la muerte y resurrección de Cristo. Es así por las razones que se siguen, iglesia del Señor. Pedro y los discípulos en el momento de su transgresión no estaban todavía bajo el nuevo pacto, estaban bajo el viejo pacto, estaban bajo la ley. El nuevo pacto no entró en vigencia hasta que Cristo derramó su sangre en la cruz. Para confirmar esto lo vemos en Hebreo 9:15 y dice así la palabra de nuestro Dios. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Así que por este mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Hasta ahí la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Vamos a leer unos 2 versículos más. Así es, mis santos hermanos. Porque donde hay testamento es necesario que intervengan muerte del testador, porque el testador con la muerte se confirma, pues no es válida, pues tanto el tentador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todos los pueblos, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto con que Dios os ha mandado. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que nos habla aquí la palabra de nuestro Dios. La sangre de los animales fue solo un provisión o expiación temporal por los pecados, mis santos hermanos. Pero ya se anunciaba que venía una sangre maravillosa, una sangre comprada a precio de muerte, a precio de la vida de Cristo Jesús, para poder entrar en el nuevo pacto. Bendito sea la gloria del Señor. Pedro y los discípulos no habían experimentado el nuevo pacto o el nuevo nacimiento o la nueva regeneración por el Espíritu Santo en el pleno sentido del Nuevo Testamento. Ellos no disfrutaron de la presencia interna y santificadora del Espíritu Santo hasta el día de la resurrección de Cristo, cuando Él sopló sobre ellos y le dijo: recibí
el Espíritu Santo de Dios. Eso está en Juan 20:22. El fracaso de los discípulos fue así, más bien un acto de debilidad que de maldad. Cuando Pedro y los discípulos abandonaron a Cristo, no tenía la ventaja de los que están conscientes de las implicaciones morales de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, ni tenían una sustentadora fe inspirada por su resurrección de entre los muertos. Bendito sea la gloria del Señor. En esta palabra no debemos emplearse este mensaje para justificar la restauración de un líder o un ministerio o un pastor debido a sus propios pecados y descuido moral y voluntariamente ha desechado los requisitos personales espirituales de la vida que son necesarias para desempeñar el oficio del obispo. Así es, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria del Señor. Y es por eso que Pedro y todos sus discípulos, cuando Cristo fue arrestado, cuando Cristo fue detenido, mis santos hermanos, ellos estaban en el viejo pacto, ellos estaban aún en la carne, y es por eso que lo dejaron abandonado, y es por eso que lo dejaron solo al maestro. Incluso hay una profecía, hay una palabra que dice, y me dejaron y se fueron, todas mis ovejas se dispersaron. ¿Por qué se dispersaron? Porque aún estaban en el viejo pacto, aún estaba en la ley, mis santos hermanos. Y Cristo Jesús vino a cumplir la ley, a cumplir los mandamientos morales, los sacrificios, mis santos hermanos, porque solamente Él pudo cumplirlo y nadie más lo pudo cumplir. Después que Cristo muere y resucita, ahí sale el nuevo pacto, ahí sale la nueva vida en Cristo Jesús, ahí sale la nueva misericordia, la nueva bondad, el nuevo nacimiento, el nuevo regeneración para cada uno de nosotros, iglesia, pueblo del Señor, tú que me escuchas en esta mañana. Y no podemos muchas veces enfrascarnos, no podemos muchas veces echarle la culpa a Pedro cuando Pedro en cierta ocasión lo negó 3 veces, mis santos hermanos. Lo negó porque estaba bajo la ley. No lo negó porque era un cobarde. No lo negó porque era un flojo, no, sino porque aún no había sido regenerado, aún no había recibido el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú recibes, gloria a Dios, el Espíritu Santo de Dios, tú tienes el poder de reprender, tienes la autoridad, mis santos hermanos. ¿Por qué te digo? Porque estás investido, estás lleno de la presencia de nuestro Dios. Y esa es la poca palabra, poca enseñanza que te transmito en esta mañana. Esa fue una debilidad de los discípulos, fue una debilidad de Pedro, porque aún ellos estaban en el viejo pacto. Y cuando ellos reciben el nuevo pacto, santos hermanos, recordarán que todos los mensajes que dijo Pedro ya en Hechos de los Apóstoles, ya ellos ya habían recibido el Espíritu Santo de Dios, ya tenían otro carácter, otro pensar de las cosas nuevas hacia las cosas viejas. Es una palabra en esta mañana que te dejo para que tú puedas meditar y puedas analizar. No es que Pedro fue un cobarde, no es que Pedro fue algo que lo negó por sí, no, sino que fue algo normal. ¿Por qué? Porque siempre va a existir el miedo y siempre va a haber obstáculos que si no estás protegido por esos obstáculos vas a ser llevado al fracaso o a la debilidad espiritual. Iglesia, pueblo del Señor, que Dios te bendiga en esta mañana.